Buenas tardes a la comunidad de Actualidad Contable Colombiana. Nuevamente estamos hoy con Actualidad Tributaria, con nuestro contador de cabecera, Germán Torres Torres. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. El tema es sanción en medios magnéticos. Para que hagamos todo ese tema que es tan necesario ¿de qué? Del tema de los medios. Estas personas que están como tan poquito salidas de qué es lo del tema de las sanciones, qué nos implica no presentar los medios magnéticos, cuáles son las sanciones, cómo debemos hacer el procedimiento cuando debemos liquidar una sanción. Entonces hoy nuestro amigo Germán va a estarnos dando todos esos ticsitos importantes, los artículos, el régimen sancionatorio en materia de medios magnéticos e información exógena. Entonces, así que Germán, buenas tardes y bienvenido nuevamente. Qué pena a todos, les pedimos disculpas, hace 8 días estuvimos un poquito embolatados y no tuvimos emisión, pero hoy estamos nuevamente acá. Doctor Daniel, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia que se conecta cada 8 días con nosotros para esta charla de actualidad contable. Y el tema de hoy va a ser información en medios magnéticos, todo el régimen sancionatorio. Muchas gracias por la invitación. Bastante interesante este tema, ¿no? Sí, señor, bastante interesante y está muy de boga por estos días, puesto que estamos presentando los medios magnéticos del año 2019. Correcto, así es. Entonces, Germán, arranquemos, ya tenemos público para arrancar, o esperamos unos 2 minuticos más. Yo pensaría unos 2 minuticos más, Daniel, porque pues el tema es bastante interesante, ¿cierto? Es todo lo que hace referencia a sanciones, no al diligenciamiento de los diferentes formatos, sino al régimen sancionatorio. Correcto, sí, señor. Listo, entonces esperemos 2 minuticos a ver que la gente se nos una hoy a este maravilloso evento. Y aparte de eso, pues invitarlos a todos de que nos sigan en redes sociales como Actualidad Contable Colombiana, en Facebook, Instagram y YouTube. Y de igual forma recordarles que hemos creado un marketplace para toda la comunidad contable para que allí vayan y oferten todos sus productos y servicios diferentes a la profesión contable. Ya que estamos en épocas de pandemia, mucha gente se está reinventando. Entonces allí pueden encontrarnos como @actualidadcontable. Marketplace, así nos encuentran en las redes sociales, en Facebook. Sigan allí los agrego y oferten todos sus bienes y servicios, ojo, diferentes a la profesión contable, porque ya estamos inundados de servicios contables. Entonces la idea es darle la oportunidad a las personas que ofrecen que sus tapabocas, que sus dispensadores de gel, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cositas, que el pancito, que el bizcocho, que los pinchos de Don Lucho, o sea, todas esas cositas que tenemos por allí, podemos ir a ofertarlos y venderlos allí. Entonces, un cordial saludo y también invitarlos a que sigan a CECAP Country, también con el patrocinio de CECAP Country. Cuéntenos un poquito qué es CECAP, Germán. Daniel, CECAP es el Centro de Capacitaciones Contables y Tributarias, en donde están en permanente actualización todos los contadores, administradores, abogados, economistas, negocios internacionales, salud ocupacional. Entonces tenemos administración turística y hotelera, administración en salud, todo lo que tiene que ver en la parte administrativa, ¿no? Entonces estamos capacitando a nivel nacional, estamos en 14 ciudades del país. Pues en estos momentos, por épocas de pandemia, pues estamos sencillamente transmitiendo por MED, pero pues son todo tipo de capacitaciones. Entonces, la idea es llegar a esas provincias que Colombia no llega, esa Colombia olvidada, en donde ninguna universidad hace presencia, ninguna institución hace presencia, pero el Centro de Capacitaciones Contables y Tributarias está haciendo presencia a nivel nacional. Desde San Andrés, somos la única entidad con presencia en actualización contable permanente a los contadores de San Andrés, de Leticia, de Buenaventura, de La Arauca, de Chocó, y en los municipios más apartados también hacemos presencia, doctor Gabriel. Uy, súper interesante. Qué chévere que no se olviden las regiones olvidadas del país. Como dicen por ahí, la voz de los que no tenemos voz. Algo así. Sí, señor.
Bueno, yo creo que ya tenemos público, ya tenemos 15 personas conectadas, si quiere arranquemos. Bueno, listo, Daniel. Bueno, pues bienvenidos todos. Vamos en la tarde de hoy a tener un espacio bien interesante. Hablaremos sobre el régimen sancionatorio en materia de medios magnéticos. Entonces, pues esto no es nuevo, esto viene de tiempo atrás. Ya hace algunos años salió alguna reglamentación con la ley 1430 de 2010, el artículo 17, pues nos manifestó que para efectos de control tributario se debía adicionar al estatuto el siguiente artículo, en la base en el 631 literal 3, nos dice información para efectos de control tributario. Y allí el 631 nos dice que el director general de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales señalará las especificaciones técnicas de la información con relevancia tributaria que deba suministrar los contribuyentes y no contribuyentes del impuesto a la renta. Así manifestó pues el artículo 17 de la ley 1430 de 2010 en su momento, pues esto fue lo que modificó el artículo 631. Pues teniendo en cuenta, Daniel y asistentes, que viene esta reglamentación viene por desde el 2005. Entonces, pues el legislador siempre que ha querido, ustedes saben que no hay ley siempre y cuando no existan decretos. Entonces, pues permanentemente nos están sacando decretos. El último fue del 2017 para el año 2019 y el del 2020 salió el año inmediatamente anterior, en octubre del año pasado, para todo lo que tiene que ver con el año 2020, año grabable 2020. Ya tenemos la resolución, entonces para que ustedes también estén actualizaditos ahí. Entonces, para el año 2020, la norma que nos dijo, ¿cierto? Dijo que la información recibida en el sistema Muisca, lo primero que iba a determinar que era omisos. ¿Y quiénes son omisos? Los que cumplen todos los requisitos, pero no cumplen la obligación formal de presentarla. Es decir, hay una serie de personas jurídicas, naturales, obligadas a llevar contabilidad, que se encuentran omisos, es decir, aquellos que estando obligados no presentaron información, es decir, cumplen con todos los requisitos, con los ingresos, con las retenciones practicadas y demás, pero no están cumpliendo con el deber formal. Es decir, sencillamente, si tiene más de 100 millones de pesos para el año 2019 y no declara, no presenta mejor su formulario de los diferentes formatos, pues sencillamente es un omiso para el año siguiente. Otra situación que presenta pues en medios magnéticos es quienes declaran pero presentan inconsistencias en el cruce de información. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros los contadores expedimos certificados, pues las demás empresas dicen tengo más, tengo menos, en fin, puede pasar alguna de estas situaciones, pero al momento de hacer los cruces presentan inconsistencias. En muchas oportunidades, eso se presentaba anteriormente, yo ya sé que no, y menos con este selecto grupo de profesionales que tenemos en la tarde de hoy, pues sencillamente se presentaban, por ejemplo, que se adicionaban personas que nunca habían tenido operaciones con nosotros. Entonces, sencillamente las poníamos a declarar renta, les decíamos que pues teníamos algunos vínculos comerciales con este tipo de personas o empresas y pues sencillamente la DIAN cuando hace el cruce de información con sus índices de coherencia tributaria, pues sencillamente se da cuenta que no es una información equívoca, ¿cierto? Entonces toca entrar a corregir los medios magnéticos del año en que se declara. Quienes debían presentar información pero no cumplieron el deber formal. Entonces, diferente a los omisos, sencillamente hay personas que ni presentan ni nada. Entonces, sencillamente hay personas personas jurídicas que están obligadas pero no presentan información y no cumplen tampoco el deber formal. Quienes presentan información pero contienen inconsistencias, ¿verdad? ¿Qué tipo de inconsistencias puede tener? Errores de forma y de fondo. Entonces, en el año 2020, con la información recibida por el sistema Muisca, pues sencillamente se van a determinar muchas acciones y actuaciones de la DIAN. Entonces, vamos a recordar las actuaciones que hace la DIAN. Entonces, la primera actuación que hace la DIAN siempre, ¿cuál es, Daniel? Pues sencillamente una notificación de manera... Un requerimiento especial. Sí, Un recorderis lo llamo yo. sí, una notificación de manera persuasiva donde le dice, doctor Daniel, su empresa, la empresa de los pinchos del doctor Lucho, no presentó declaración, los formatos del año 2019 de medios magnéticos. Entonces, por favor, sírvase presentar. Ese es el omiso.
Puede pasar también que ya le hagan una situación coactiva, donde se le diga, usted presentó, pero presentó de manera extemporánea, por favor pague la sanción. Y ahorita Entonces, están detrás de todos, ¿no? Porque a todo el mundo le ha llegado. Todos sí, los mira, omisos les ha llegado, pero impresionante. Están detrás sí, de ellos. año 2018, están verificando año 2018 y 17. Correcto. Entonces, pues nuestros amigos allá de la DIAN y todo el área de fiscalización y de inconsistencias, pues están trabajando al 100% por estos días. Nos comentan que les ha tocado trasnochar muchísimo, de acostarse en 3 de la mañana, 4, levantarse en 6 y media, 7, pues precisamente por toda esta época que se está viviendo en la pandemia, por devoluciones y demás aspectos que pues también controla la DIAN, ¿no? Entonces, pues hay una situación que es la persuasiva y la otra que es la coactiva. Entonces, sencillamente, ya empiezan a hacerle pliego de cargos, ¿no? Entonces, la DIAN anteriormente actuaba por pliego de cargos, por eso es que está con rojito ahí ese círculo. Pero vayamos en orden, ¿no? Entonces, las actuaciones principales de la DIAN, porque la DIAN tiene muchas actuaciones, pero las principales son ¿cuáles? El requerimiento ordinario. Pues el requerimiento ordinario en medios magnéticos nos puede decir, doctor Lucho y sus pinchos, por favor, envíenos todo tipo de transacción o una relación de facturas que usted haya tenido con el cliente X específicamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues el doctor Lucho le toca hacer ¿qué? Precisamente esa relación. Le toca que conteste, porque es un requerimiento ordinario. Y como es requerimiento ordinario, pues sencillamente está obligado el doctor, los pinchos de Lucho, a entregar esa información. So pena también de que tenga una evasión pasiva, porque pues no solamente en medios magnéticos hay evasión activa, sino pasiva por no informar. Y el hecho de no informar nos sacan una sanción por evasión pasiva. Entonces, una vez tengamos ese requerimiento y el doctor Lucho no envía, pues sencillamente nos van a decir requerimiento especial. Ya se pasa de verde a amarillito, el color ya va subiendo, ¿sí? Entonces ya pasa a otro color y entonces nos dicen requerimiento especial. Sírvase presentar en el término de tantos días, 10 días, 20 días, la información solicitada en el requerimiento ordinario tal. Entonces, mire que ahí ya va solicitando de una manera más pesadita la situación. Ya cuando se determine la sanción, anteriormente, hasta la ley 18, 19, 2016 hacia atrás, la DIAN elevaba pliego de cargos, ¿cierto? Entonces, se elevaba un pliego de cargos. Ahora, el contribuyente puede directamente liquidar su sanción y pagarla. Eso nos dijo el artículo 651. Si definitivamente hay actuaciones que pues hasta ahí irían las actuaciones de la DIAN en lo que hace medios magnéticos, pero en cuanto a otras situaciones, por ejemplo, renta también, nos pueden enviar un emplazamiento para declarar, inclusive nos pueden visitar una visita de inspección contable o inspección tributaria. En este caso, pues sería una inspección tributaria. O sencillamente nos dicen emplazamiento para corregir. Claro, hay otros tipos de actuaciones, otros términos, pues eso tendremos una charla más adelante, doctor Daniel, para explicarles cómo son las actuaciones, cuánto tiempo tienen para contestar, para actuar la DIAN también, si se da por términos de preterminación de los términos en la vigencia de respuesta de una parte o de otra. Pues esto ya es un poco de lo que se llama en derecho el procedimiento tributario, ¿no? Pero pues no podemos avanzar ni tan profundizar allí porque pues esto va a ser tema de otra charla en lo que hace el procedimiento. Pues bien, las actuaciones de la DIAN están determinadas en las correcciones de los errores contemplados entre los artículos 639 al 713 del Estatuto Tributario y actúan mediante requerimiento. La gran mayoría son requerimientos donde nos están diciendo que fuimos omisos, que sencillamente se presentaron inconsistencias o que debemos pagar una sanción por extemporaneidad. Entonces, cuando en el cruce de información de la información exógena, la DIAN determina que hay correcciones o errores, la DIAN actúa mediante la expedición de resolución sanción. Entonces, así las cosas, ¿qué sucede, mi doctor? Pues nos toca actuar nosotros también. En este momento nosotros nos toca actuar porque pues no podemos dejar avanzar, ¿cierto? ¿Debido a qué? A que si nosotros dejamos avanzar la situación y mucho contador dice, no, eso tranquilo, eso no presente nada. Sencillo, pues eso no pasa nada, como siempre solemos decir. La idea cuál es que ustedes presenten oportunamente todos sus medios. Bueno, que se nos pasó un minutico, 2 minuticos, 3 minuticos, pues puede ser alegable, ¿no? Puede ser alegable porque pues en procesos
puede pasar que hay situaciones como la que vemos siempre con la página de la DIAN, que no está muy activa por estos días porque están teniendo devoluciones, estamos presentando rentas, medios, retenciones en la fuente. Bueno, se nos vino todo a tiempo y pues la página de la DIAN está un poco pesada por estos días y es precisamente, aunque no debería estar, yo no estoy excusando a la DIAN, pero pues es el volumen de información. De hecho, pues que la DIAN tiene que brindar esa información. Señor. Siempre ha estado colapsada. Sí, pero pues no debería, pero pues, como le digo, la DIAN debe brindar las herramientas tecnológicas y también pensar en un proceso de simplificación tributaria a nivel interno de la organización. Entonces, pues la DIAN actúa, sencillamente la DIAN actúa con lo que encuentra en los medios magnéticos. Pero como no existe un formulario para corregir o liquidar la sanción, no se debe esperar a que se llegue un pliego de cargos. Se debe liquidar de una vez en un recibo, en un formulario 490. Y como no tiene enlace, pues sencillamente toca entrar por usuarios no registrados, generar el 490 y llevarlo al banco directamente. Allá se le hacen el recibo, usted tiene que vas a pagar una sanción del 490. Entonces, como no está atado a ningún formulario, pues a veces mucho contribuyente, mucho estudiante me pregunta, bueno, ¿y yo cómo hago? Porque es que eso no me lo deja cargar, ¿no? Pues es que usted no puede entrar con el usuario registrado, sino con un usuario no registrado y sencillamente allí genera el 490. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dentro del régimen sancionatorio, la información principal está en el artículo 633. La norma nos dice información en medios magnéticos. Tal cual, voy a leer al tenor de la ley. Dice, para efectos del envío de la información que deba suministrarse en medios magnéticos, la Dirección General de Impuestos Nacionales prescribirá las especificaciones técnicas que deben cumplirse. ¿Cuál es el problema, mi doctor Daniel y audiencia? Que cuando uno dicta una conferencia de medios magnéticos, eso se vuelve a veces aburrido. ¿Saben por qué? Porque es que el contador quiere que le digan en qué formato va la compra de tomates al señor de la carretilla. Entonces, cuando uno empieza a decir, oiga, venga, pero ¿en qué formato y bajo qué concepto? Y pues sencillamente hay que analizar, ¿cierto? No todo que el conferencista le dé, porque es que de verdad nos hemos encontrado en muchas conferencias y nos ha pasado, creo que por este canal, doctor Daniel, donde el contador quiere que le den masticado el concepto, el formato, inclusive que si uno se lo pudiera diligenciar, pues sería fabuloso. Pero no, porque es que, como le digo, la norma nos toca leerla permanentemente. Ya más adelante les voy a dar la norma que salió para el 2020. Mire, se la estamos dando casi un año antes, mi doctor Daniel, por este medio. Es la vanguardia que nosotros tenemos y pues sencillamente el contador tiene que leer. No solamente ir a criticar porque salen de las conferencias y salen llenos, pero cuando van a diligenciar un formato, dicen, no entendí nada. Y empiezan a buscar al doctor Daniel, al conferencista que haya dictado la conferencia, que en qué lugar coloco la compra de tomates del señor de la carretilla que pasa todos los días a las 10 de la mañana por el frente de la empresa. Pues hombre, esos son menores cuantías. Entonces ni siquiera sabemos manejar una menor cuantía o qué es menor cuantía. Entonces, partiendo de ahí, su merced va y pregunta a un contador, ¿para usted qué es una menor cuantía? Y tienen 1000 conceptos diferentes, cuando la norma tributaria hace referencia específicamente a qué es una menor cuantía. Entonces, mire, dentro del proceso sancionatorio tenemos el artículo 634, el artículo 719 del estatuto. El estatuto ya habla de medios magnéticos, habla en el 631, en el 638, en el 651, que es prácticamente el sancionatorio, el artículo 658, literal 2, y hay una resolución del año 2005, que fue la que le dio vida a todas estas sanciones, porque recordemos, mi doctor Daniel, que los medios magnéticos empezaron a surgir a partir del año 2006, que eso también fue un colapso en su momento, que nadie sabía evidenciar eso. Entonces, pues sencillamente nos ha tocado, pues como explorar todo esto que hemos estado metidos allí, y nos aparece la resolución 11774 del año 2005, en donde prácticamente fue la que reglamentó
el artículo 651 del Estatuto Tributario, pero pues el régimen sancionatorio básico está en esta resolución, en la 11774/2005. Si usted tiene alguna inconsistencia, váyase a esa resolución, no se vaya a otra parte. Esa resolución le dice cómo liquidar su sanción. Y las resoluciones, pues que hoy tenemos, a hoy con la ampliación de plazos de la pandemia, es la resolución 00027 de marzo de 2020. Esa nos amplió pues para algunos sectores, no para todos, porque pues están esperando por estos días, están diciendo, me están preguntando, profesor Germán, venga, ¿cuándo tengo que presentar mis medios magnéticos? ¿Cuándo tengo que presentar mi formato 2516 complementario de la renta? Pues sencillo, ya el calendario está. ¿En dónde está de medios magnéticos? Es la resolución 0027 de marzo de 2020, que nos amplía un poquito los plazos. De hecho, que por estos días estamos colgados con esto. Hemos estado trasnochando con dolor de cabeza, tenemos sueño. Entonces, pues nos ha tocado diligenciar esto. Pero los plazos están en la 0027. Y, pues, ¿qué nos dijo el formato 2516? Nos dijo también que debemos presentarlo antes de que se presente la renta. Entonces, doctor Daniel, si a su merced se le vence mañana los medios y mañana la renta, hoy le toca presentar el formato 2516. El formato 2516, que es todo lo que tiene que ver con la conciliación contable y fiscal, esa no ha tenido ninguna ampliación de plazos. Son cosas diferentes. Igualita. Sigue igualita. Entonces, como le digo, mi doctor Daniel, si usted le toca presentar formato 2516, por favor, preséntelo hoy, porque la norma dice que se debe presentar antes del vencimiento para declarar renta. Entonces, si se le vence mañana su renta, tiene que presentarlo hoy. Si se le vence mañana renta y medios, pues le tocó trasnochar presentando el 2516 de hoy, mañana medios y su renta. Entonces, pues que quede eso claro. Y la resolución 0070 de 2019 nos menciona los obligados para el año 2020, o sea, año fiscal 2020. ¿Quiénes estarán obligados a presentar la declaración, los medios magnéticos en el año 2020? Hablábamos extra cámaras con el doctor Daniel al inicio de esta conferencia, pues que todo esto va a desaparecer cuando ya implementemos todos facturación electrónica. Y pues se nos va a hacer mucho más fácil la vida, porque facturación electrónica sencillamente ya va a tener contemplado todos los hechos en donde nosotros sencillamente vamos a reportar a diario los movimientos de la empresa, tanto en compras a proveedores y demás, como las mismas ventas. ¿Qué quedará por fuera? De pronto los gastos menores, de pronto la facturación post, inclusive la facturación post, como se ha venido diciendo, desaparece cuando ya totalmente estemos todos en medios en facturación electrónica. Entonces, ya también la resolución de facturación electrónica salió en mayo de este año para que también estén vigentes, salieron 5 grupos. Entonces, pues todos nos toca estar como muy actualizaditos allí. Pero para que usted vaya leyendo, mire, en Actualidad Contable y en unión con el Centro de Capacitaciones Contables y Tributarias, le estamos diciendo un año antes, resolución 0070 de 2019, son los obligados a presentar medios magnéticos en la vigencia de 2020. Entonces, para que lo tengan ahí y no se les olvide. Aunque el contador casi siempre trabaja sobre el día, ¿no, mi doctor Daniel? Bueno, entonces, bajo esta situación, vamos a analizar el régimen sancionatorio. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que actualizar el RUT de la compañía con la responsabilidad 14, que somos informantes de exógeno. Informantes de exógeno. Luego, actualizamos el RUT del representante legal con la responsabilidad 22, es aquella que tiene que suscribir declaraciones de terceros. Entonces, prioridad estas dos, ¿cierto? Estos dos códigos en el RUT para poder presentar medios magnéticos y que no tengamos ninguna falla. Así las cosas, pues sencillamente el 633 nos da esta orientación para poder actualizar nuestro RUT. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos situaciones con el RUT? Entonces, la primera conducta, por no inscribirse en el RUT, la sanción que nos dice la norma en el 658 literal 3 es que nos clausuran el establecimiento de comercio por un día o multa de una VT por retardo en el mes de inscripción o fracción de mes. Esto es para los que hasta ahora estamos iniciando. Por no exhibir el RUT en un lugar visible, la multa dice multa de 100 VTs, ¿cierto? Por no actualizar información, multa de una VT o 2 VTs, según qué, la información. Multa de 100 VTs, la norma también nos dice cuándo. Cuando por informar datos falsos, incompletos o equivocados. Entonces ustedes dirán, no, pero ¿cómo que hay personas que
que en el root colocan datos falsos. Sí, sí, hay muchas personas que colocan datos falsos. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, vamos a analizar entonces también el artículo 638, la prescripción de la facultad para imponer sanciones. Entonces, la norma nos dice en el 638 que cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerla prescribe en el mismo término que existe para la respectiva liquidación oficial. Entonces, una cosa es la sanción de las declaraciones tributarias y la firmeza de las declaraciones tributarias, y otra cosa es la firmeza de nuestros medios magnéticos. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Entonces, la norma de medios magnéticos nos dice que va a quedar infirme cuando quede en firme una liquidación oficial. Entonces, ya vamos a mirar qué nos dice la norma. Entonces, que cuando existen sanciones se impongan con resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos. Como le digo, esto es la norma antes del 2016, ¿de acuerdo? Y a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de y patrimonios del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad. Esta parte pues todavía está vigente, ¿cierto? Tener cuidado ahorita que vamos a hablar sobre esos espacios cuando analicemos con un caso ya sobre el final de la presentación. Esta parte dice, el pliego de cargos correspondiente dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, ¿cierto? Entonces, mire que nos está dando fecha, año en que se presentó la declaración de renta de ese periodo en que nosotros estamos declarando. Para poderlo entender, pues ya vamos a analizar. El artículo 638, pues sencillamente, ¿qué nos está diciendo? Que hay unas situaciones de excepción. Entonces nos dice, salvo en el caso de la sanción por no declarar, los intereses de mora y las sanciones previstas en el artículo 659 y 651, literal 1, y en el 660 del estatuto, las cuales prescriben en el término de 5 años. Es decir, que la DIAN va a tener un término para efectuar el cobro de sanciones de 5 años. 5 años, salvo el caso, pues, de alguna situación que se presente, pero la DIAN en el 638 nos dice que va a tener 5 años para imponer ¿qué? Sanciones. Entonces, no se les haga extraño que en este momento le llegue un requerimiento del año 2016, ¿cierto? Porque la DIAN, la norma del 638 está diciendo que las cuales van a prescribir ¿cuándo? 5 años. Bueno, entonces, vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la administración tributaria tendrá un plazo de 6 meses para aplicar la sanción correspondiente previa práctica de las pruebas a que hubiera lugar. Entonces nos dice pues que la DIAN, como les decía, pues esta norma, el 638 nos dice que pliego de cargos, pero el 651 nos dice pues que el contribuyente puede, sin esperar pliego de cargos, sencillamente supo que presentó extemporáneo, que presenta errores, pues liquidar la sanción y chao, es no esperar el pliego de cargos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces también tenemos algunas resoluciones que sencillamente nos están diciendo que debemos mirarlas, ¿cierto? La resolución 96801 del 2009, la 22796 de 2010, la 80622 que aplica sanción si corregida voluntariamente. Entonces, pues todo esto es para que ustedes lo tengan también en cuenta en el régimen sancionatorio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, así las cosas, pues vamos a analizar ciertas situaciones. Entonces, no aplica beneficios de auditoría a medios magnéticos, ¿cierto? Entonces, desde la ley 1943 de 2018, amplió este beneficio para los años 19 y 20, el beneficio de auditoría. Entonces, ¿qué sucede? El beneficio de auditoría solo aplica para quienes, quiero que quede claro eso, para la declaración de renta, no más. No aplica tampoco ni siquiera para el formato 2516, no aplica para medios, no aplica para IVA, no aplica para retenciones, no aplica para impoconsumo. Solo va a aplicar ¿para qué? Para la declaración de renta. Entonces, tengan cuidado con eso porque pues puede ser un beneficio de auditoría a 6 meses si usted incrementa el 30% del impuesto neto de renta, o sencillamente el beneficio de auditoría será a 12 meses si usted incrementa el impuesto neto de renta en un 20% con respecto al año inmediatamente anterior, es decir, en este caso sería frente al 2018. Así las cosas, pues la información exógena no cobija el beneficio de auditoría. Sobre este tema es importante tener presente que aunque la información exógena tributaria debe coincidir con lo que haya presentado en las declaraciones de renta, la declaración de IVA o la retención a fuente de un mismo año fiscal, no se puede asumir que si estas declaraciones quedan en firme en un plazo de 2 o 3 años, pueden generar beneficios de auditoría. Y lo digo de 2 o 3 años
o quizá menos, ¿cierto? Con el beneficio de auditoría, o más, ¿cierto? Pues nos toca tener en cuenta que son situaciones totalmente diferentes. Son diferentes porque, pues, sencillamente, si usted solicita una devolución de un saldo a favor, una compensación, pues esa declaración de renta le quedará abierta de acuerdo a lo que diga el artículo 147 y el 714. Si usted solicita una compensación, una devolución de saldo a favor, pues no espera que le va a quedar en firme en 3 años, porque la DIAN puede visitarlo con posterioridad y verificar si evidentemente usted tenía derecho a esa devolución o no, pero le puede quedar en firme el medio magnético, diferente a que no le quede en firme su declaración de renta. Entonces, cuando quedan en firme esas declaraciones tributarias, también quedarán en firme los reportes de información exógena, es decir, cada uno va por aparte, pero si ya su declaración, su información exógena ya no lo van a molestar, entonces tampoco lo van a molestar por su declaración de renta, por lo menos, ¿no? Bueno, entonces la información exógena no cobija beneficio de auditoría. Eso nos dice el 689.1 y el 714 del Estatuto Tributario. Una cosa es la firmeza de las declaraciones tributarias y otra cosa la firmeza de los reportes de información exógena tributaria, pues cada una de ellas son obligaciones independientes y se le aplican las normas totalmente ¿qué? Independientes también. Así las cosas, entonces, cuando se suministra información a la DIAN, ya sea mediante respuesta a un requerimiento ordinario, mediante un suministro de información en medios, cruce de información o requerimiento, es claro que es una obligación formal y como tal es como si fuéramos a esperar una factura de venta o inscribirse en el RUT, entre otras. Entonces, pues como es una obligación formal la presentación de la información exógena, pues nos toca presentarla obligatoriamente, ¿cierto? Cuando en algunos casos la presunción de ley nos llevaría a concluir que se corrige la declaración tributaria, pues el reporte en medios magnéticos también presentará la corrección, porque pues sencillo, si usted corrige medios tendrá que corregir ¿qué? Pues la declaración, o lo contrario, si usted corrige la declaración, usted también debe corregir medios magnéticos. Entonces, así de sencillo es la situación, que si hay corrección en una, pues debe haber corrección en la otra. ¿Cuáles serían los hechos sancionables? Primero, cuando no se suministre la información dentro de los plazos establecidos. Entonces, pues hay un calendario tributario cada año para la presentación de medios magnéticos. Dos, cuando la información se presente en forma extemporánea. Entonces, tocaba presentarla ayer y usted la presenta el próximo miércoles. Pues eso ya es extemporáneo, ¿cierto? Cuando el contenido de la información se presente con errores. Entonces, hay que analizar, hay que verificar, hay que mirar cómo fue los certificados que presentamos en renta, qué no se tomó, qué se tomó, pues sencillamente para no tener ese tipo de errores. Cuando la información no corresponda a lo solicitado, entonces digamos, usted por allá estaba diligenciando el formato 1001 y dijo, no, este formato mejor metemos de solamente las retenciones en la fuente. Entonces, pues mire que las retenciones en la fuente se tienen que declarar, pero no en el formato 1001. Entonces, la norma nos dice cuando la información no corresponda a lo solicitado. ¿Ven? Otro, dice la norma, se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 651 del Estatuto Tributario en estos 4 casos. Entonces, estos son los hechos sancionables principalmente en medios magnéticos y nos dice que debemos aplicar lo que nos dice el artículo 651 del Estatuto Tributario. Entonces, bueno, y la resolución 11774 del 7 de diciembre de 2005, que es prácticamente la que le dio vida a todo el proceso sancionatorio y que hoy lo encontramos en el artículo 651. Única vigencia reglamentaria del artículo 651, como lo hemos dicho. Bueno, entonces el 651, ¿qué nos dice el 651? Dice sanción por no informar. Dice multa hasta de 15.000 VTs. Entonces no se preocupe, doctor Daniel y audiencia, que si le van a sacar una multa a pincho de lucho, la multa va hasta 15.000 VTs. Recordemos que la VT hoy está en 35.607 pesos. Y pues sencillamente se debe tomar es la multa, no la VT del año en que se debía liquidar, se debe tomar es con la que usted está liquidando a la fecha. Entonces, pueda que le saquen una sanción por medios magnéticos del año 2018, pero usted no se va a ir al 2018 si usted la está liquidando hoy. Y pues sencillamente usted tiene que liquidar la VT, la multa con la VT de hoy. Entonces nos dice, multa hasta 15.000 VTs, ¿cuándo? Hasta el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida o se suministra en forma errónea o se hizo en forma extemporánea. Entonces, ¿cuándo vamos a pagar el 5% de esas sumas? Cuando se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.
Claro, ustedes dirán, pero es que tenemos el beneficio del 640. Bueno, sí, pero pues en este momento estamos hasta ahora viendo todo el proceso legal, o sea, pleno del artículo 651. La norma también nos dice, cuando sea imposible establecer para la tasa o la información no estuviera la cuantía hasta el 0.5. Ustedes dirán, oiga, venga, ¿cómo así que la tasa no se identifica la base? ¿Cómo así? Pues claro, en algunas ocasiones no se puede identificar la base. ¿Por qué? Porque sencillamente pues no se diligenció el formato, se dejó en blanco. Entonces dice, cuando no sea posible establecer la tasa para la información no tuviera cuantía hasta el 0.5 de los ingresos netos, si no existieran ingresos netos hasta el 0.5 del patrimonio bruto del contribuyente o declarante o correspondiente al año inmediatamente anterior, o la última declaración del impuesto sobre la renta o ingresos y patrimonio. Entonces, pues esta parte es cuando no tenemos un formulario, un formato diligenciado, cuando sencillamente no tenemos la contabilidad al día, o se perdió, se quemó, se extravió, bueno, pueden pasar mil cosas. Entonces, sencillamente, pues no es posible. Entonces, la norma nos dice, tome esto, información 0.5 del ingreso. Ah, que no hay ingreso. Entonces, 0.5 del patrimonio bruto correspondiente al año inmediatamente que anterior o la última declaración de ingresos y patrimonios. Segunda situación, el desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según sea el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y que de acuerdo con las normas vigentes se deba conservar o mantener a disposición de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, mire que a veces decimos votar esa información, o cuando ustedes están migrando de un programa a otro se pierde información. Entonces, pues la norma también contempla el desconocimiento de los costos, de las rentas exentas, de las deducciones, de los descuentos y demás que nos habla el 651. Entonces, la resolución 11774 de diciembre de 2005, por medio de la cual se regula la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Entonces, esa es la gradualidad o la graduación de la sanción cuando existe base para imponer. Entonces, nos dice que se debe graduar, ¿cierto? Entonces, el artículo 1 del 651 dice, la sanción de que trata el inciso segundo literal A del 651 del Estatuto Tributario se aplicará en forma gradual de acuerdo con la conducta en la cual se incurrió el contribuyente o el obligado, según sea el caso, teniendo en cuenta el tope máximo establecido. Recuerden que son 15.000 VTs en el citado literal y los criterios que a continuación se enuncian. Entonces vamos a mirar la gradualidad. A. Cuando se trate de la información exigida y no suministrada, se aplicará el 5% del total de la sumatoria de la información no suministrada. Del total de la información no suministrada. Entonces, ¿qué deben hacer? Sencillo, irse formato por formato, dependiendo de la obligación que cada empresa tenga, cada compañía, cada persona jurídica natural tenga. Entonces, cuando se trate de la información exigida, la sumatoria del total de la información. Entonces, suma la totalidad, lo que le dé, y aplíquele el 5%. Cuando se trate de la información suministrada en forma extemporánea, se aplicará el 5% del total de la sumatoria de información suministrada en forma que extemporánea. Entonces, igual que la anterior. Entonces, aplíquela sobre el 5%, sume todos los formatos y aplíquele ¿qué? El 5%. Cuando se trata de la información suministrada por persona o entidad obligada, pero sin el cumplimiento de las características técnicas exigidas en las resoluciones que para tal efecto emite la DIAN cada año, la sanción será del 4% del valor total suministrado en forma errónea. Entonces, cuando sencillamente no se cumplieron las características técnicas exigidas por la DIAN, entonces de pronto pedía la base, el nombre de la persona, el NIP, el teléfono, el correo electrónico, pero usted solamente dijo, no, mandemos las cifras y ya, chao. Pero mire que no están todas las características técnicas. Entonces allí van a aplicar, ¿qué? 4%. Cuando se trate de informar. El sistema no deja, ¿no? Sí, no deja, pero usted sabe que estamos con la DIAN y de pronto pues deja pasar alguno y sencillamente pues no lo validan, sino sencillamente lo suben y chao. Entonces pues siempre hay que validar la información, allí nos van a arrojar algunos errores y pues sencillamente en ocasiones se pueden pasar, mi doctor Daniel. Entonces ahí ya está. Sí, cuando no utilizan el prevalidador, sí, claro. Sí, o se utiliza un prevalidador de otra compañía, que uno dice, venga, eso bajemos nada más uno y para todas. Entonces, pues sencillamente, pues no lo va también a dejar, ¿cierto? Cada vez que ustedes vayan
a diligenciar, yo recomiendo siempre, cada vez que ustedes vayan a diligenciar un formato, descarguen un prevalidador y así se le llene pues, de prevalidadores, pero es mejor descargarlo. No, igual allí dice, vas limpiar, y usted limpia toda la información. Sí, claro, pero entonces pues es mejor, por seguridad y todo, es mejor volverlo a descargar. Entonces, cuando se trate de la información reportada por personas o entidades obligadas a suministrarla, pero presenten errores de contenido, se aplicará una sanción del 3% sobre el monto de los registros cerrados. Entonces, que fue que se nos fueron 2 ceritos que le compramos, no sé, a Pincho de Lucho 3 millones, pero se nos fueron 2 ceritos. Pues entonces ya quedó otra cifra diferente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos toca que errores de contenido y se aplicará una sanción del 3%. Así las cosas, pues vamos a analizar este resumen que les hice, el hecho sancionable, la sanción y la base. Entonces, dentro del hecho sancionable tenemos la información exigida y no suministrada, la sanción del 5%, la base total sumatoria de la información no suministrada. El hecho, información suministrada de forma extemporánea, 5%, total sumatoria de la información suministrada en forma extemporánea. Hecho sancionable, información suministrada por la persona o entidad obligada, pero sin el cumplimiento de las características técnicas, sanción 4%, base, valor total suministrado en forma extemporánea, y finalmente, información reportada por las personas o entidades obligadas, suministrada, pero presenta errores de contenido, 3% sobre el monto de los registros errados. Entonces, pues espero que esta tablita les sea de gran ayuda. Me imagino que ya tomaron alguna fotico o algo, pero pues sencillamente es lo que ustedes van a encontrar en el artículo 651 y en la resolución 11774. Bueno, el artículo 2 de la resolución nos dice la sanción de que trata el inciso 2 del literal A del artículo 651 se aplicará en forma general sobre el valor de los ingresos netos del periodo en el cual se solicita la información. Si no existen ingresos, sobre el patrimonio bruto del contribuyente o del declarante responsable correspondiente al año inmediatamente anterior o al que figure en la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio, teniendo en cuenta los siguientes criterios. Entonces, mire que aquí nos aparecen otros criterios. Si la información suministrada en forma extemporánea aplica en medio por 0.5 de los ingresos netos del patrimonio. Si la información exigida es suministrada por la persona o entidad obligada, pero no cumple las especificaciones técnicas establecidas, la sanción será del 0.4 de los ingresos netos o del patrimonio bruto. Si la información reportada o la entidad obligada presenta errores de contenido, la sanción es del 0.3% de los ingresos netos o del patrimonio bruto. Así las cosas, pues sencillamente tenemos estos otros hechos sancionables, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo es? Cuando no exista la base para imponer la resolución. Entonces, teniendo en cuenta que las anteriores eran cuando teníamos la base, pero en este puede pasar que no existan bases porque se perdió la información, porque sencillamente tenemos alguna inconsistencia. Entonces dice, la DIAN también tuvo en cuenta eso, no existe base para imponerla. Entonces nos dice, información suministrada en forma extemporánea, 0.5. ¿De qué? Del ingreso neto o del patrimonio bruto del periodo en el cual se solicita dicha información. Información suministrada por las personas o entidades obligadas, pero sin el cumplimiento de las características técnicas, cuando no exista base, 0.4 del ingreso bruto, del ingreso neto o del patrimonio bruto. O información reportada por las personas o entidades obligadas a suministrarla, pero presente errores y no existe la base para imponerla. Entonces nos dice 0.3 de los ingresos netos o del patrimonio bruto. Esta tablita pues también es importante y esta aplica es cuando no se tiene la base, no existe la base para imponer la sanción de la resolución 11774 de 2005. Entonces, el artículo 3 de esta resolución nos dice procedimiento sancionatorio. Cuando la sanción por no informar se imponga mediante una resolución independiente, la administración deberá enviar previamente a la persona o entidad sancionada el correspondiente pliego de cargos indicándole los motivos para la aplicación de la sanción, otorgándole el término de 30 días, es decir, un mes para poder ¿qué? Responder. Entonces, una vez le llegue a usted ese procedimiento, ese pliego, usted lo que debe es correr, si no los ha montado, montándolos, o en su defecto, pues presentando la información con la respectiva sanción a que haya lugar, ¿cierto? La redacción de la Ley 1819 de 2016 modificó el decreto 939 de 2017. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cierto? Fue modificada con el decreto 939 de 2017
la redacción de la ley 1819, que fue la reforma tributaria. Y quedó así: las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas que no suministren o las suministren dentro de un plazo establecido para ello, cuyo contenido presente errores o no corresponde a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción. Primero, multa que no supere 15.000 VTs, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios. Y nos habla de 3 criterios. Primero, 5% de las sumas respecto a las cuales no se suministró la información exigida. Segundo, el 4% de las sumas respecto a las cuales se suministró en forma errónea. Y tercero, el 3% de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma extemporánea. Entonces, mire que, como les decía, la ley 1819 modificó pues todo este proceso sancionatorio, pero la resolución, el decreto, perdón, 939 de 2017 vuelve y modifica la ley 1819 con estos 3 aspectos, que es prácticamente lo que estábamos viviendo hoy en día. Entonces, la norma también sigue diciendo que cuando no sea posible establecer la base para tasar la información, será el 0.5 de los ingresos netos. Si no existen ingresos, el 0.5 del patrimonio bruto del contribuyente o declarante correspondiente al año inmediatamente anterior o a la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonios. Entonces, así las cosas, nos dice que el desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones y descuentos o de impuestos descontables, según sea el caso, y cuando se informa o cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo a las normas vigentes. Recordemos que cada año nos sacan unas nuevas normas. Entonces, siempre el contribuyente, cuando se hable de medios magnéticos, va a tener 30 días para responder qué fue lo que pasó por esa situación o hecho sancionable. Entonces, la sanción, dice el 644, dice, la sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá al 50% de la suma determinada según lo previsto en el numeral 1, al 70% de tal suma si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de que lo notifique. Para tal efecto, uno y otro caso, se deberá tener presente ante la oficina que se está conociendo en la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite la omisión fue subsanada. Pues sencillamente esto ya es automático. Nosotros podemos liquidar la sanción y aplicar de una vez que el beneficio, la gradualidad que nos da el artículo 640 del Estatuto Tributario. Entonces, pues bueno, todo esto nos toca subsanarlo. Entonces, en ocasiones el contribuyente no subsana, está esperando sencillamente a que lo vuelvan a requerir, a que la DIAN lo haga ir prácticamente a presentar la información en medios magnéticos. Entonces dice la norma, dice, el obligado a informar podrá subsanar de manera voluntaria las faltas de que trata el presente artículo antes de que la administración tributaria profiera pliego de cargos, en cuyo caso deberá liquidar y pagar una sanción correspondiente, el cual trata el numeral 1 del artículo reducida al 20%. Entonces, mire que allá también nos habla de unas normas específicas, pero también de un beneficio que nos da sencillamente unos topes para liquidar, 15.000 VTs, pero también unos beneficios. Entonces, como vemos, la nueva redacción de esta norma trae consigo una gradualidad más clara y definida de la aplicación de la sanción y un verdadero endurecimiento de las mismas, dada que la anterior versión de la sanción se podía reducir al 10%, ahora solo al 50%, si la omisión es subsanada antes de que sea notificada la imposición de la sanción, lo mismo que antes que se podría reducir al 20%. Entonces, recuerden, ¿cierto? Recuerden que les estoy comentando cuáles son esas normas. Entonces, aquí está, Ley 1819, modificada con el decreto 939 de 2017. Ese aplique el 939, que esa es la última versión que tenemos de 2017 para medios magnéticos. Entonces, por otro lado, lo único positivo de cara al contribuyente es que con la nueva redacción de la ley es que trae consigo un beneficio en el sentido que permite corregir la información cargada antes del vencimiento para su presentación. Es decir, que si la fecha límite para presentar la información exógena es, por ejemplo, el 20 de abril y la empresa la presenta inicialmente el 1 de abril, pero tiene 20 días para corregirla cuantas veces quiera y se requiere que la información quede sin que se genere sanción. Entonces, ustedes también pueden, digamos,
la presentan el 1 de abril en un término normal, sin pandemia, sin cuarentena, ni nada. Entonces usted, por ejemplo, la presenta el 1 de abril, pero usted la tiene que presentar el 20. Entonces usted la presenta el 1, pero detectó que hay unos errores. Usted la puede corregir y esa va a tener que sin sanción. ¿Hasta cuándo va a tener sin sanción? Pues hasta la fecha del vencimiento. Entonces, esto es nuevo, lo nuevo, dado que lo anterior redacción existía una sanción teórica. Decimos teórica, pues que en muchas ocasiones esa sanción del contribuyente no presentaba las correcciones voluntarias y pues sencillamente se debía reportar previo a lo que se hacía en forma extemporánea. Entonces, pues sencillo, nos sacaban una sanción, un pliego de cargos, nos empapelaban en la DIAN y pues sencillamente el procedimiento quedó por el piso desde el año 2017. De todas maneras, el contribuyente podrá subsanar de manera voluntaria la omisión de los errores antes de que llegue el pliego de cargos. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Bueno, entonces se establece el instructivo, nos dice la norma, formato 490. Lo importante para diligenciar este formato 490 es que se debe ingresar y diligenciar concepto 71, sanción parágrafo 651, ¿cierto? En concepto, estatuto tributario, periodo 1. Así usted lo va a tener que diligenciar el formulario 490. Entonces dice, importante, diligencia este formato y deberá ser concepto 71, descripción del concepto, sanción parágrafo 651, periodo 1. Cuando usted esté diligenciando, ¿qué? Su formato 490. Entonces, en resumen, se podrán reducir las sanciones de la siguiente manera. 50, 20, 50 y 70. 20, si usted corrige antes de proferir pliego de cargos, subsanando de manera voluntaria la omisión. 50, antes de que se notifique la imposición de la sanción. Y 70, si se subsana dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se le notifique ¿qué? La sanción. Tener presente que las sanciones se reducirán en un porcentaje determinado y no en un porcentaje preestablecido, ¿no? Entonces solamente es un porcentaje determinado. Entonces, bueno, bien, tenemos el ejemplo de una liquidación voluntaria de la sanción. El contribuyente presenta extemporáneamente la información exógena del año grabado del 2018 sin que la DIAN haya notificado pliego de cargos. El contribuyente nunca ha sido sancionado por la misma causa en años anteriores y sumando toda la información de los diferentes formatos obligados a reportar, da una base, por ejemplo, de 2.000 millones de pesos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos colocando, no presentó la información del año grabado de 2018, entonces 2.000 millones de pesos, ¿cierto? Aplicado a lo establecido en el artículo 651, vemos que nos aplicaría el numeral C del literal 1, el cual nos indica que la sanción será del 3% de las sumas respecto a las cuales se suministró información de forma extemporánea. Entonces, ¿usted qué va a hacer? 2.000 por el 3%. Eso le da 60 millones. Esa sería su sanción, 60 millones. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos los formatos le dio 2.000 millones. Usted le aplica la sanción del artículo 651 en el literal 1 y le dice 3%. 2.000 millones por el 3% le da 60 millones. Entonces, aplicando la reducción de lo indicado en el parágrafo, podemos reducir la sanción del 20%. Es decir, usted coge los 60 millones por el 20% y eso le da 12 millones de pesos. Entonces, aquí hay muchas normas que dicen, pero profe, es que yo me puedo tomar desde el 80, no el 20. No. La norma me dice 20%. Entonces, dependiendo, ¿no? Como les digo, le hacen la normatividad, ya nos dice 20%. Entonces, mire que una sanción de 60 millones, usted va a pagar nada más 12 millones. Y así, si es 50 o 70, igual. Entonces, si es 70, pues sencillamente usted multiplica por el 70 y eso es lo que le va a dar la sanción también, o por el 50. Entonces, pues tener en cuenta ese procedimiento, pues lo decimos así con un cálculo bien sencillito. Entonces, pues, por otro lado, existe una forma de reducir aún más la sanción, ¿cierto? Y es la aplicación del artículo 282 de la ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640, que regula la aplicación de los principios de lesividad, progresividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Dicho artículo, pues depende de si no se ha sancionado en la misma causa en cierto número de años anteriores, 1 o 2 años, dice la norma ya en 640, y si cumple con otras condiciones, la sanción calculada anteriormente se podrá reducir inclusive al 50 o al 75%, dado lo anterior. Para el ejemplo, venimos trabajando, entonces el literal 1 del artículo 640 establece que la sanción se reduce en un 50%. Entonces, si dentro de los 2 años anteriores a la fecha de omisión o la conducta sancionable no hubiera cometido la misma, y siempre que la administración tributaria
no haya proferido pliego de cargos. Entonces, pues sencillamente teníamos una liquidación, ¿se acuerdan? De 12 millones de pesos y le aplicamos el 640, o sea, tenemos una doble proporción, tenemos una doble gradualidad y sencillamente nos dice 50%, entonces nos dice 6 millones de pesos. Entonces, si le aplicamos el 640 a esos 12 millones que teníamos inicialmente calculados, pues vamos a tener otro principio de favorabilidad. Entonces nos dice 6 millones. Miren que pasamos de una sanción de 12, le aplicamos el 640 y la dejamos en 6. En este ejemplo, el contribuyente deberá presentar la información en el cargue de la página web de los diferentes formatos y deberá presentar un formato 490 pagando la suma de 6 millones. Pues aquí les doy un concepto, ¿cierto? Ver también oficio DIAN 005981 de marzo 17 de 2017, en donde se ratifica lo antes mencionado, porque pues en muchas conferencias las personas dicen, no, eso no puede ser doble beneficio, doble reducción. Pues allí también, miren, leas ese oficio, el 055981 de marzo 17 de 2017, en donde se ratifica lo antes mencionado. Bueno, y pues aquí les dejo las diapositivas, pues como vemos, este tipo de sanción es supremamente alta, pero pues también es supremamente ventajosa porque tiene dos reducciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos ya para finalizar a mirar unos casos específicos en las últimas diapositivas donde podemos mirar una evasión pasiva, ¿cierto? La evasión pasiva es no relacionar los costos o gastos dentro de la contabilidad, no informar a la DIAN en medio magnético o no informar a la DIAN cuando sea solicitado a través de requerimientos. Entonces, esto es una forma de evasión pasiva. Bueno, entonces vamos a mirar este ejemplo. Son dos situaciones, dos ejemplos que les voy a colocar también. ¿De qué? Dice, por ejemplo, información exógena se presenta en el año 2019, ¿cierto? Información exógena. Presentación, junio de 2020. Estamos por esta fecha presentando oportunamente todas las declaraciones. El hecho, entonces, en agosto de 2020 se presenta con una información extemporánea, es decir, la debíamos presentar en junio, pero no la presentamos en agosto de manera extemporánea. Entonces nos hacemos acreedores a la sanción del artículo 651. Entonces, en junio del 2020 se presenta la declaración del año 2019, ¿cierto? Porque estamos presentando medios magnéticos del 19. Entonces, en junio del 2020 se presenta la declaración del 2019, es decir, el año siguiente. La DIAN va a tener 2 años, ¿cierto? Y usted puede esperar su pliego de cargos dentro de esos 2 años siguientes a la presentación de la declaración de la renta del año en que se presentó el hecho sancionable. Es decir, usted presentó los medios magnéticos del 2019, usted los presenta en el 2020, pero la DIAN va a tener 2 años siguientes a la presentación de la declaración de renta en que se presentó el hecho sancionado. ¿Usted cuándo va a presentar la declaración del año 2020? Pues en el 21. Entonces la DIAN va a tener 2 años a partir del 21 para generarle un pliego de cargos. Entonces allí actúa la DIAN. ¿La DIAN cómo actúa? Pues mediante la formulación de pliegos de cargos, por ejemplo en marzo del 2021. Entonces el contribuyente va a tener 10 días, ¿cierto?, para dar respuesta al pliego de cargos. 10 días nada más, acuérdese, 10 días. Y posteriormente el contribuyente le conteste dentro de los 10 días, la DIAN tendrá 6 meses para imponer sanción mediante una resolución. Entonces, por ahí en septiembre del 2021. Entonces, pues espero que con este cuadrito, pues les haya quedado un poquito claro. La DIAN tiene 3 años prácticamente para detectar inconsistencias en que incurra el contribuyente con respecto a los medios magnéticos y la formulación del pliego de cargos, según el concepto 96801 de noviembre de 2009. Así las cosas, pues miremos para dar cumplimiento a nuestro horario, doctor Daniel, este ejemplo. Se reporta la información exógena del año 2019, ¿cuándo? En junio del 2020. Se presenta la declaración de junio de 2020, ¿cuándo? ¿Cuándo va a presentar usted la declaración del año del 2020? Pues la presenta en el 2021. Y a partir de allí, prácticamente que usted cuenta 3 años de la presentación del año en que usted presentó el medio magnético. Es decir, usted presenta el medio magnético de 2019, ¿cuándo? En el 20. Pero ¿cuándo presenta la declaración del 20? En el 21. Entonces, a partir del 21, usted va a contar 3 años. ¿Para qué? Para que su medio magnético le quede en firme. Entonces, prácticamente que el primer año sería 2022. 2023, segundo año, y 2024 le va a quedar en firme. Entonces, ahorita estamos presentando, mi querido doctor Daniel y audiencia,
la información del año 2019. ¿Cuándo nos va a quedar esa información en firme? En el 2024. Esa información nos va a quedar en firme en el 2024 porque nosotros vamos a presentar la declaración de renta del año en que se presentó en medios magnéticos en el 2021. Y de ahí para en adelante cuente 3 años. Entonces, doctor Daniel, muchas gracias por su asistencia el día de hoy, por la invitación que me hizo y espero haber aclarado o mejor haber dejado con más dudas a nuestros oyentes, nuestros compañeros que nos están acompañando en la tarde de hoy. Muchas gracias, doctor Daniel. Bueno, Germán, muchas gracias por su tiempo, como siempre. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron hoy escuchando y comentando esta maravillosa conferencia. Espero que les hayan resuelto hartas dudas. Creo que más de uno estábamos perdidos. Un saludo a Joana, a Siervo, señor Payares Joseph, todos los que estuvieron hoy unidos en esta charla del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora, 4 de la tarde, para seguir charlando estos temas tan importantes que a veces nos complica un poquito la cabeza. Además, esto de los temas de los medios magnéticos que ha sido como el coco y ahorita la DIAN está dándole duro al tema sancionatorio. Entonces, muchas gracias, Germán, y nos vemos dentro de 8 días. No se desconecte todavía. Un abrazo a todos. Muchas gracias, muy amable.